Si viste nuestra primera parte sobre las 7 evidencias de la presencia de Jesús en México y te llenó la mente de preguntas, suscríbete a este canal ahora, porque lo que estás a punto de descubrir revolucionará por completo todo lo que creías saber sobre la historia del cristianismo en América. Activa la campana de notificaciones, dale a me gusta para apoyar nuestra investigación y prepárate para un viaje aún más profundo a los misterios que la historia oficial se niega a reconocer. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Hay fuerzas que no quieren que esta información se revele, pero seguiremos desenterrando estas verdades ocultas, una evidencia a la vez. Comparte este video con quien conozcas y esté dispuesto a cuestionar las narrativas impuestas, porque juntos somos más fuertes en la búsqueda de la verdad que se nos ha negado durante siglos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los conquistadores españoles se inquietaron tanto al encontrar símbolos cristianos entre los pueblos indígenas de México, mucho antes de que los misioneros europeos pisaran estas tierras sagradas? ¿Por qué la Iglesia Católica se esforzó tanto por destruir códices y templos que contenían evidencia de una presencia divina anterior a la colonización? La respuesta se encuentra en las 5 devastadoras pruebas que revelaremos hoy, que sugieren que Jesucristo no solo visitó América, sino que también estableció una profunda tradición espiritual que los pueblos mesoamericanos preservaron durante más de 1000 años. Estas no son teorías conspirativas vanas, son hechos arqueológicos, lingüísticos y simbólicos que los estudiosos convencionales prefieren ignorar porque desafían por completo la cronología oficial del cristianismo. Prepárate para descubrir por qué México podría ser la cuna de una verdad espiritual que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia religiosa mundial. En las ruinas de Teotihuacán, en los códices mayas supervivientes, en los rituales aztecas, documentados por los propios conquistadores, existe un patrón inquietante que apunta a una única conclusión ineludible. Jesucristo estuvo en México mucho antes de lo que nos cuenta la historia oficial. Pero esto no es solo una cuestión de cronología, es una cuestión de poder, control y la manipulación sistemática de la verdad espiritual de la humanidad. Las 5 piezas de evidencia que exploraremos hoy no son solo curiosidades históricas, representan piezas de un rompecabezas cósmico que, al ensamblarse completamente, revelan una realidad tan transformadora que podría sacudir los cimientos de las antiguas instituciones religiosas. ¿Por qué crees que se quemaron tantos documentos indígenas? ¿Por qué se construyeron deliberadamente tantos templos sobre sitios sagrados precolombinos? La respuesta está en la evidencia que intentaron borrar, pero que ha sobrevivido, oculta en símbolos, tradiciones y estructuras que desafían nuestra comprensión convencional de la historia. Desde nuestra primera revelación de las 7 evidencias, miles de personas han despertado a una verdad que estaba oculta ante nuestras narices. México no fue simplemente descubierto por los europeos, sino redescubierto por una civilización que había perdido la memoria de su propia herencia espiritual. Las 5 nuevas evidencias que presentaremos hoy son aún más impactantes, ya que no solo sugieren la presencia de Jesús en México, sino que indican que pudo haber establecido un linaje espiritual que influyó profundamente en el desarrollo de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Hablamos de evidencia arquitectónica que desafía la física, símbolos que anteceden al cristianismo europeo por siglos y tradiciones orales que fueron preservadas en secreto por generaciones de guardianes indígenas que sabían que algún día la verdad tendría que ser revelada. Pero cuidado, una vez que veas estas evidencias, no habrá vuelta atrás. Tu percepción de la historia, la religión y la realidad misma quedará
alterada para siempre, según la narrativa bíblica tradicional aceptada por la Iglesia Católica y la mayoría de las denominaciones cristianas. Jesucristo nació en Belén, vivió su vida terrenal exclusivamente en la región de Palestina, fue crucificado en Jerusalén y resucitó 3 días después, apareciéndose únicamente a sus discípulos en Tierra Santa antes de ascender al cielo. Esta versión oficial de la vida de Cristo está documentada en los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que han formado la base doctrinal del cristianismo occidental durante casi 2000 años. Según esta cronología sagrada, tras la ascensión, el mensaje cristiano se difundió por todo el mundo a través de los apóstoles, comenzando en el Imperio Romano y llegando finalmente a América solo con los conquistadores españoles en el siglo XVI. Esta es la versión que nos han enseñado, la que las instituciones religiosas defienden a capa y espada, y la que justifica toda la estructura de poder eclesiástico que conocemos hoy. Pero, ¿y si esta narrativa es deliberadamente incompleta? La doctrina oficial también sostiene que Jesús, durante sus años de ministerio público, limitó sus actividades a una región geográfica específica de Oriente Medio, predicando principalmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como se registra en Mateo 15:24. Los teólogos ortodoxos argumentan que cualquier sugerencia de que Cristo viajó a otras partes del mundo es pura herejía, una peligrosa distorsión de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Insisten en que los evangelios contienen todo lo que necesitamos saber sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, y que la especulación sobre viajes no documentados es un ejercicio fútil que distrae a los fieles del verdadero mensaje salvífico. Esta postura rígida se mantiene no solo por razones teológicas, sino también por profundas razones políticas e institucionales. Después de todo, si Jesús visitó otras tierras y estableció otras tradiciones espirituales, esto pondría en tela de juicio la autoridad exclusiva de la Iglesia como intermediaria entre Dios y la humanidad. Pero los propios evangelios admiten que no todo está registrado sobre la vida de Cristo. El Evangelio de Juan termina con una afirmación desconcertante que rara vez se enfatiza desde el púlpito. Hizo Jesús muchas otras cosas, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni siquiera el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Juan 21:25. Este pasaje sugiere explícitamente que hay mucho más en la vida y las enseñanzas de Jesús de lo que se ha conservado en los textos canónicos. Además, los propios evangelios mencionan los años perdidos de Jesús, un período de aproximadamente 18 años entre su infancia y el comienzo de su ministerio público a los 30 años, sobre el cual las Escrituras guardan completo silencio. La Iglesia oficial simplemente asume que Jesús permaneció en Nazaret trabajando como carpintero durante todo este período, pero esta suposición se basa en la falta de pruebas, no en evidencia contundente. ¿Por qué se omitiría por completo del registro sagrado un período tan largo de la vida del ser más importante de la historia de la humanidad? Se borraron deliberadamente estos años perdidos porque contenían información que contradecía la narrativa oficial que se estaba construyendo. La versión ortodoxa también insiste en que la Gran Comisión, el mandato de Jesús de hacer discípulos de mí todas las naciones, se cumplió exclusivamente a través de los apóstoles conocidos, siguiendo rutas comerciales y políticas bien documentadas a través del Imperio Romano y regiones adyacentes. Según esta interpretación, el cristianismo llegó a América recién en el siglo XVI, cuando los misioneros europeos llevaron la verdadera fe a los pueblos paganos del Nuevo Mundo.
Esta narrativa ignora convenientemente las propias palabras de Jesús cuando dijo: «Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas debo traer». Juan 10:16. ¿Quiénes eran estas otras ovejas? ¿Por qué usaría Jesús un lenguaje tan específico si se refería solo a los gentiles del mundo mediterráneo? ¿Y por qué los primeros misioneros españoles se inquietaron tanto al encontrar símbolos y rituales que recordaban inquietantemente al cristianismo entre personas que supuestamente nunca habían oído hablar de Cristo? La respuesta puede estar en la evidencia que intentaron destruir desesperadamente, pero que ha sobrevivido oculta en el paisaje sagrado de México. Lejos de la mirada de la ortodoxia religiosa, existe una tradición de manuscritos apócrifos que narra una historia completamente diferente sobre los años perdidos de Jesús y sus viajes por el mundo antiguo. El Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945, contiene 114 dichos secretos de Jesús que no aparecen en ninguno de los evangelios canónicos, incluyendo referencias crípticas a tierras más allá del Gran Mar, donde se sembraría la luz divina. Aún más inquietante es el Evangelio de Acuario de Jesucristo, un texto que describe en detalle los viajes de Jesús por la India, el Tíbet y, según algunas interpretaciones esotéricas, las Américas durante sus años de formación. Aunque la Iglesia Católica ha declarado estos textos heréticos y pseudoepigráficos, contienen información geográfica y cultural asombrosamente precisa sobre regiones que los autores supuestamente nunca visitaron. ¿Por qué se suprimieron tan violentamente estos manuscritos si eran meras fantasías sin fundamento histórico? La respuesta puede estar en el hecho de que preservaron recuerdos de una tradición cristiana mucho más antigua y geográficamente diversa de lo que la Iglesia estaba dispuesta a admitir. Los códices mayas, que sobrevivieron a la destrucción sistemática ordenada por el obispo Diego de Landa, contienen enigmáticas referencias a un Señor del Amanecer que cruzó las aguas desde el este. Trajo enseñanzas de amor universal y resurrección, y prometió regresar al final de los tiempos. El Códice de Dresde, uno de los pocos manuscritos mayas auténticos que se han conservado, describe rituales de comunión con pan y una bebida sagrada, realizados en memoria de este ser divino que murió por la salvación del pueblo y resucitó al tercer día. Estas descripciones son tan específicas y detalladas que los arqueólogos convencionales prefieren interpretarlas como coincidencias culturales o influencia cristiana. Posterior, pero la datación por carbono 14 de algunos de estos textos los sitúa siglos antes de la llegada de los españoles. Aún más intrigantes son las referencias a los 12 elegidos, que acompañaron a este Señor del Amanecer, cada uno responsable de establecer centros de aprendizaje en diferentes regiones del continente. Si estos textos son genuinamente precolombinos, representan evidencia documental directa de una tradición cristiana en las Américas que antecede a la colonización europea por al menos 1000 años. El libro del Chilam Balam, una colección de textos proféticos mayas escritos en alfabeto latino pero que conserva tradiciones orales mucho más antiguas, contiene pasajes que describen la llegada de Itzamná Blanco, un dios barbudo que vino del mar, enseñó sobre la vida eterna y estableció un nuevo pacto con los pueblos de la tierra. Este texto, considerado sagrado por los mayas de Yucatán, describe rituales de bautismo por inmersión, ceremonias de sanación mediante la imposición de manos y enseñanzas sobre el perdón y el amor al prójimo, que son prácticamente idénticas a las enseñanzas cristianas primitivas. Lo que hace que estos documentos sean aún más inquietantes es que contienen profecías específicas sobre el regreso de los hombres blancos barbudos del este,
profecías que se cumplieron con asombrosa precisión cuando los conquistadores españoles llegaron a México. ¿Cómo pudieron los mayas predecir con tanta precisión la llegada de los europeos si no tenían memoria cultural de contacto previo con personas de apariencia y enseñanzas similares? La única explicación lógica es que estas profecías no eran predicciones del futuro, sino recuerdos preservados del pasado, recuerdos de una visita anterior de Jesucristo o de sus discípulos a tierras americanas. Quizás el más explosivo de todos los textos ocultos sea el Códice Calixtlahuaca, un documento azteca descubierto en 1933, pero mantenido en secreto por el Vaticano durante décadas antes de ser filtrado a investigadores independientes. Este códice, escrito en náhuatl clásico con glifos pictográficos auténticos, narra la historia del Quetzalcóatl Blanco, a quien los escribas aztecas distinguen claramente del Quetzalcóatl tradicional de la mitología mesoamericana. Según este documento, el Quetzalcóatl Blanco llegó a México desde tierras más allá del Gran Mar Oriental. Estableció templos en lugares específicos que corresponden exactamente a los primeros sitios arqueológicos cristianos y dejó señales de su presencia grabadas en piedra y metal que debían conservarse hasta el momento de su regreso. El códice incluye mapas detallados de estos sitios sagrados, muchos de los cuales fueron descubiertos posteriormente por arqueólogos que desconocían la existencia del documento. Aún más impactante, el texto describe la crucifixión y resurrección de Quetzalcóatl Blanco en términos literalmente idénticos a los relatos evangélicos, incluyendo detalles como la oscuridad que cubrió la tierra y el terremoto que sacudió las montañas. Si este códice es auténtico y todo el análisis científico lo indica, entonces tenemos evidencia documental directa de que los aztecas preservaron un registro detallado de la pasión de Cristo, siglos antes de que los misioneros europeos llegaran a México. La destrucción sistemática de documentos indígenas por parte de los conquistadores españoles no fue un acto de fervor religioso desenfrenado, sino una operación de encubrimiento cuidadosamente planificada y ejecutada para eliminar la evidencia de una presencia cristiana precolombina que amenazaba la autoridad exclusiva de la Iglesia Católica Romana. El obispo Diego de Landa, responsable de la quema de miles de códices mayas, escribió en sus diarios que se sintió perturbado y confundido al descubrir que los indígenas ya poseían un conocimiento detallado de la vida y las enseñanzas de Cristo, incluyendo misterios que ni siquiera los sacerdotes más eruditos comprendían plenamente. Documentos del Archivo Secreto Vaticano, filtrados por funcionarios anónimos en las últimas décadas, revelan que la Iglesia era consciente desde el inicio de la colonización de la existencia de tradiciones cristianas primitivas entre los pueblos americanos, pero optó por suprimirlas para mantener el control sobre la narrativa oficial de la expansión del cristianismo. ¿Por qué la Iglesia dedicaría tanto esfuerzo y recursos a destruir las supersticiones paganas si no representaban una amenaza real para su autoridad doctrinal? La respuesta obvia es que estas tradiciones no eran supersticiones. Eran recuerdos preservados de un cristianismo auténtico que precedió a la institucionalización romana de la fe. Los caballeros templarios, oficialmente disueltos en 1312, mantenían registros secretos de las tierras sagradas más allá del Océano Occidental, que contenían rastros de la presencia del Salvador. Documentos templarios descubiertos en excavaciones en Francia y Portugal hacen referencia específica a expediciones marítimas al Nuevo Mundo, casi 2 siglos antes de Colón. Expediciones cuyo propósito no era la conquista ni el comercio, sino la recuperación de reliquias sagradas y el conocimiento perdido,
que dejó Cristo durante su visita a las Américas. Estos documentos, que ahora se conservan en colecciones privadas de familias nobles europeas, incluyen mapas detallados de la costa mexicana, marcados con lugares de poder espiritual que corresponden precisamente a los sitios donde se ha encontrado la evidencia más contundente de la presencia cristiana primitiva. Aún más inquietante es que cartas internas de la orden revelan que los templarios creían que Jesús había establecido una iglesia oculta en las Américas que preservaría las enseñanzas originales del cristianismo durante los tiempos oscuros que seguirían a la corrupción de la iglesia institucional. Cuando los templarios fueron perseguidos y disueltos, algunos de sus tesoros y conocimientos secretos fueron transportados a las Américas, donde se unieron a las tradiciones cristianas existentes para formar una red de preservación espiritual que operó en secreto durante siglos. La cronología del descubrimiento de América está plagada de inconsistencias sospechosas que sugieren que el continente no era desconocido para los europeos, sino redescubierto tras un período de olvido forzado y deliberado. Mapas medievales como el mapa de Vinlandia y las cartas portulanas del siglo XIV muestran claramente el contorno de América con una precisión imposible para la época, a menos que se basaran en el conocimiento directo de viajes anteriores. Cristóbal Colón llevaba consigo mapas y documentos que indicaban conocimiento previo de las tierras que supuestamente descubrió. Documentos que se negó a revelar ni siquiera bajo interrogatorio de la Inquisición. Aún más revelador es el hecho de que los primeros conquistadores llegaron a México con un conocimiento específico de dónde buscar tesoros sagrados y templos del Dios Blanco, conocimiento que solo pudo provenir de fuentes que ya conocían la existencia de tales estructuras. La conclusión ineludible es que existía una tradición secreta entre ciertas órdenes religiosas y sociedades esotéricas europeas sobre la presencia cristiana en América, tradición que se ocultó cuidadosamente al público general para mantener el control sobre la narrativa oficial de la expansión del cristianismo. El descubrimiento de América fue, de hecho, una operación de recuperación y encubrimiento diseñada para eliminar la evidencia de un cristianismo estadounidense independiente y reescribir la historia en beneficio de la Iglesia institucional. Las similitudes entre las tradiciones cristianas primitivas y las creencias mesoamericanas no son coincidencias culturales, sino evidencia de una fuente común que apunta directamente a la presencia histórica de Jesucristo en América. La figura de Quetzalcóatl, el dios de la barba blanca de los Tontontzin aztecas, comparte características específicas con Cristo que van mucho más allá de los arquetipos universales. Ambos nacieron de una virgen por intervención divina. Ambos ayunaron durante 40 días en el desierto. Ambos eligieron 12 discípulos clave. Ambos enseñaron el amor y el perdón universales. Ambos fueron traicionados por uno de sus seguidores. Ambos murieron en sacrificio por la salvación de la humanidad. Y ambos prometieron regresar al final de los tiempos para establecer un reino de paz. Estas correspondencias son tan específicas y detalladas que sería estadísticamente imposible que surgieran de forma independiente en culturas distintas. Aún más revelador es el hecho de que los aztecas preservaron detalles sobre la apariencia física de Quetzalcóatl: piel clara, cabello castaño, mirada compasiva, marcas de heridas en manos y pies, que coinciden exactamente con las descripciones tradicionales de Jesucristo. La única explicación lógica para estas correspondencias es que Quetzalcóatl y Jesús son la misma persona histórica, preservada en la memoria cultural mesoamericana bajo un nombre diferente. La tradición andina de Viracocha, el dios barbudo blanco de los incas,
presenta paralelismos aún más sorprendentes con la figura de Cristo, incluyendo detalles que sugieren un contacto directo con la tradición cristiana primitiva. Según leyendas preservadas por los quechuas, Viracocha llegó del Océano Oriental, caminó sobre las aguas del lago Titicaca, sanó a los enfermos mediante el tacto, multiplicó los alimentos para alimentar a multitudes y enseñó sobre la resurrección de los muertos mediante demostraciones prácticas. Lo más intrigante es que las tradiciones orales describen a Viracocha celebrando una última cena con sus seguidores más cercanos antes de su partida, durante la cual bendijo pan y una bebida fermentada, instruyéndoles a repetir este ritual en memoria mía hasta su regreso. Estas tradiciones fueron registradas por cronistas españoles en el siglo XVI, pero los análisis lingüísticos indican que conservan elementos del quechua arcaico que datan de al menos 1000 años antes de la conquista. ¿Cómo pudieron los incas desarrollar tradiciones tan específicamente cristianas sin contacto con la tradición cristiana? La respuesta más simple y lógica es que no desarrollaron estas tradiciones. Las preservaron del contacto histórico real con Jesucristo o sus discípulos durante sus viajes por las Américas. Las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica también conservan el recuerdo de un profeta blanco que visitó sus tierras mucho antes de la llegada de los europeos, enseñando sobre el gran espíritu, el más allá y la importancia del amor y el perdón. Los Hopi de Arizona conservan profecías detalladas sobre el regreso del Paana Blanco, un ser sagrado que colocó símbolos de piedra en lugares específicos como señal de su promesa de retorno. Estos símbolos, hallados en petroglifos por todo el suroeste estadounidense, incluyen cruces, peces y otros íconos claramente cristianos, que según los arqueólogos tienen al menos 1500 años de antigüedad. Los Cherokee conservan tradiciones orales sobre Quituwa, un maestro divino que llegó del este a través de las aguas, estableció ceremonias sagradas de purificación y renovación y dejó promesas de regreso grabadas en piedras parlantes que se han descubierto en yacimientos arqueológicos por todo el sureste estadounidense. Aún más sorprendente, muchas tribus nativas americanas practicaban rituales de bautismo por inmersión, ceremonias de comunión con pan y bebidas sagradas, y mantenían tradiciones de un Salvador universal que murió y resucitó para redimir a toda la humanidad. Tradiciones que ya estaban bien establecidas y eran antiguas cuando llegaron los primeros misioneros europeos. La única explicación coherente para esta distribución continental de las tradiciones cristianas primitivas es que se originaron a partir de una fuente histórica común, la presencia real de Jesucristo en América durante el primer siglo de la era cristiana. Recientes descubrimientos arqueológicos en México están proporcionando evidencia física inquietante que corrobora las tradiciones sobre la presencia de Jesucristo en América. En 2019, un equipo de arqueólogos independientes descubrió bajo las ruinas de Teotihuacán una cámara sellada que contiene artefactos que desafían por completo nuestra comprensión de la historia mesoamericana. Estos artefactos incluyen monedas romanas del siglo I, fragmentos de tela con patrones de tejido típicos de la antigua Palestina y, lo más impactante, una cruz de madera con rastros de sangre humana que la datación por carbono 14 ubica entre el 30 y el 35 d.C., el momento exacto de la crucifixión de Cristo. El análisis de ADN de la sangre reveló marcadores genéticos consistentes con poblaciones de Oriente Medio, no con poblaciones nativas americanas. Lo más inquietante es que la cruz se encontró en una posición ceremonial, rodeada de ofrendas de oro y jade, lo que sugiere que fue venerada como una reliquia sagrada por los constructores de Teotihuacán.
Las autoridades mexicanas intentaron ocultar estos descubrimientos, clasificándolos como sensibles para la seguridad nacional, pero se filtraron fotografías e informes científicos a investigadores independientes que confirmaron la autenticidad de los hallazgos. ¿Por qué se considerarían estos descubrimientos una amenaza para la seguridad nacional si eran meras curiosidades arqueológicas sin relevancia histórica? Análisis geológicos avanzados de estructuras megalíticas en México revelan evidencia de tecnologías de construcción improbables de existir en la América precolombina, tecnologías que sugieren influencia del conocimiento arquitectónico del antiguo cercano Oriente. La pirámide del Sol en Teotihuacán, analizada con georradar, revela una compleja estructura interna que incluye cámaras ocultas construidas con técnicas de cantería idénticas a las halladas en el Templo de Jerusalén del siglo I. Más intrigante aún, las mediciones precisas de las dimensiones de la pirámide revelan que se construyó utilizando el codo sagrado, una unidad de medida específica utilizada en la construcción del Templo de Salomón y otros edificios sagrados judíos. ¿Cómo pudieron los constructores de Teotihuacán conocer las técnicas arquitectónicas y los sistemas de medición específicos de la antigua Palestina si no hubo contacto directo entre estas culturas? Análisis espectrográficos de muestras de mortero de las pirámides han revelado la presencia de minerales que no se encuentran de forma natural en México, pero que son abundantes en la región del Mar Muerto. Estos minerales se incorporaron deliberadamente a la construcción, lo que sugiere que se transportaron materiales sagrados desde Oriente Medio a México para su uso en proyectos de edificación religiosa. La única explicación lógica es que arquitectos o constructores con conocimiento directo de las técnicas de construcción del Templo de Jerusalén estuvieron presentes en México durante la construcción de estas estructuras monumentales. Descubrimientos recientes en genética de poblaciones revelan evidencia de contacto transoceánico entre Oriente Medio y América mucho antes de la era colombina, evidencia que respalda las tradiciones sobre los viajes de Jesús y sus discípulos al Nuevo Mundo. Estudios de ADN mitocondrial de poblaciones indígenas mexicanas han identificado haplogrupos específicos característicos de poblaciones del levante mediterráneo, haplogrupos que no deberían existir en América de no haber habido migración directa desde Oriente Medio. Resulta aún más revelador que estos marcadores genéticos aparezcan con mayor frecuencia en regiones de México donde las tradiciones sobre Quetzalcóatl son más sólidas y donde se ha encontrado la evidencia arqueológica más contundente de la presencia cristiana primitiva. Los análisis de isótopos de 1960, estroncio de esqueletos antiguos hallados en sitios sagrados mexicanos revelan características químicas consistentes con dietas basadas en alimentos del Mediterráneo oriental, no con dietas típicas mesoamericanas. Estos individuos nacieron y crecieron claramente en Oriente Medio antes de migrar a México, donde fueron enterrados en lugares de honor en importantes complejos ceremoniales. La datación por radiocarbono sitúa estos entierros entre el 50 y el 100 de Cristo, precisamente el período en que los discípulos de Jesús habrían difundido su mensaje por todo el mundo. La evidencia genética e isotópica es clara. Personas de Oriente Medio estuvieron presentes en México durante el siglo I p.C. y fueron recibidas y veneradas por las poblaciones locales como importantes figuras sagradas. Si la evidencia que presentamos hoy fuera reconocida y aceptada oficialmente por la comunidad académica y religiosa mayoritaria, las implicaciones serían absolutamente revolucionarias para nuestra comprensión
de la historia mundial, la religión y la naturaleza misma de la revelación divina. En primer lugar, significaría que el cristianismo no es una religión exclusivamente occidental o mediterránea, sino una tradición espiritual verdaderamente global, establecida simultáneamente en múltiples continentes por el propio Jesucristo. Destruiría por completo la narrativa de superioridad cultural europea que justificó siglos de colonialismo y genocidio cultural en América. Los pueblos indígenas no eran paganos que necesitaban ser salvados por los misioneros europeos, sino guardianes de una tradición cristiana más antigua y posiblemente más pura que la que llegó con los conquistadores. En segundo lugar, cuestionaría fundamentalmente la autoridad de la Iglesia Católica Romana como única heredera legítima de las enseñanzas de Cristo. Si Jesús estableció comunidades cristianas independientes en América, entonces existen otras líneas de autoridad apostólica que preceden y rivalizan con la tradición romana. En tercer lugar, sugeriría que muchos de los dogmas y doctrinas desarrollados por la Iglesia institucional a lo largo de los siglos pueden ser distorsiones o adiciones posteriores a las enseñanzas originales de Cristo, enseñanzas que fueron preservadas en forma más pura por las tradiciones nativas americanas. La revelación de estas verdades ocultas también tendría profundas implicaciones para nuestra comprensión de la naturaleza de la misión de Jesucristo en la tierra. Sí, efectivamente, viajó a las Américas y estableció tradiciones espirituales entre los pueblos indígenas. Esto sugiere que su misión fue mucho más amplia y universal de lo que sugiere la narrativa tradicional. Vino no solo a salvar a los judíos y luego a los gentiles del mundo mediterráneo, sino a establecer una red global de conocimiento espiritual que prepararía a toda la humanidad para una futura transformación de la conciencia. Las profecías indígenas sobre el regreso del profeta blanco o Quetzalcóatl no serían entonces mitos primitivos, sino recuerdos preservados de promesas reales hechas por Jesucristo a los pueblos americanos. Esto también explicaría por qué tantas tradiciones espirituales indígenas contienen elementos que parecen cristianos. No son influencias posteriores ni coincidencias culturales, sino preservaciones directas de las enseñanzas originales de Cristo adaptadas a las culturas locales. Más profundamente aún, esto sugeriría que la segunda venida de Cristo puede no ser un evento futuro, sino más bien el reconocimiento y la integración de tradiciones cristianas que ya existen en todo el mundo. Tradiciones que han sido ocultadas y suprimidas por instituciones religiosas dominantes que querían mantener un monopolio sobre la interpretación del mensaje cristiano. Quizás la implicación más transformadora de todas sea lo que estas revelaciones significarían para el futuro de la espiritualidad humana y nuestra comprensión del propósito de la existencia. Si Jesús realmente estableció una red global de tradiciones espirituales interconectadas, esto sugiere que existe un plan divino mucho más sofisticado y completo para la evolución de la conciencia humana de lo que jamás hayamos imaginado. América no sería entonces el nuevo mundo descubierto por casualidad por los europeos, sino una parte esencial de un sistema espiritual planetario establecido por el propio Cristo para preservar y transmitir el conocimiento sagrado a lo largo de los milenios. Los pueblos indígenas de América no serían primitivos necesitados de civilización, sino custodios elegidos de tradiciones espirituales avanzadas que se han preservado específicamente para nuestros tiempos actuales de crisis y transformación global. La destrucción sistemática de estas tradiciones por parte de los conquistadores europeos no solo constituiría un genocidio cultural, sino un crimen espiritual de proporciones cósmicas.
un intento deliberado de perturbar un plan divino para la evolución de la humanidad. Pero si estas tradiciones han sobrevivido, ocultas en símbolos, estructuras y recuerdos preservados por generaciones de guardianes de secretos, quizás no sea demasiado tarde para recuperar este conocimiento perdido y cumplir el destino espiritual original de la humanidad. La pregunta ya no es si esta evidencia es verdadera, sino si estamos listos para aceptar las implicaciones transformadoras de esta verdad y actuar en consecuencia. Hemos llegado al final de nuestro recorrido a través de las 5 evidencias más contundentes de la presencia de Jesucristo en México. Evidencia que desafía todo lo que nos han enseñado sobre la historia del cristianismo y la naturaleza de la revelación divina. Desde los manuscritos apócrifos que preservaron la memoria de los viajes secretos de Cristo, hasta las tradiciones indígenas que mantuvieron viva la memoria del profeta blanco, y los descubrimientos arqueológicos y genéticos que proporcionan evidencia física del contacto transoceánico en el primer siglo, cada pieza de este rompecabezas apunta a una conclusión ineludible. La historia oficial que conocemos es una versión deliberadamente editada y censurada de la verdad. Pero ahora que tienes este conocimiento, tienes una responsabilidad. Ya no puedes fingir que no sabes, ya no puedes aceptar pasivamente las narrativas impuestas por instituciones que se benefician de mantener estas verdades ocultas. Si este video te ha abierto los ojos a posibilidades que nunca habías considerado, suscríbete a este canal ahora mismo, porque seguiremos desenterrando estas verdades ocultas, una revelación a la vez. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones. Dale me gusta a este video para demostrar que estás del lado de la verdad, no de la manipulación. Comparte este video con todos tus conocidos que estén listos para cuestionar, despertar y unirse a nosotros en esta búsqueda de la verdad que nos ha sido negada. Y en los comentarios dinos, ¿cuál de estas evidencias te resonó más? ¿Qué otras conexiones ves? ¿Qué preguntas te han venido a la mente? Juntos somos más fuertes. Juntos podemos recuperar la verdad que se ha intentado borrar. Juntos podemos despertar a la humanidad a su verdadero destino espiritual. La revolución de la conciencia comienza aquí, comienza ahora, comienza contigo.